Iglesia de Cristo, familia de la fe, bienvenidos a este tiempo que vamos a tener con el Señor, con estas nuevas canciones que el Señor nos ha estado dando y que queremos adorar al Señor con lo que Dios nos ha dado y bendecir su santo nombre, reunidos juntos como familia. Así es de que comienza a convocar, comienza a escribir por el WhatsApp: oye, ya estamos por empezar la reunión, ya empezamos la reunión, y motiva y conéctate con otros y conéctate con nosotros. Te bendecimos y esperamos que hoy la presencia del Espíritu Santo repose sobre ti y que seas bendecido en esta mañana. Buenos días, pastor. Buenos días, Vilmita, qué bendición verte y qué bendición ver a cada persona esta mañana allí reunida alrededor de esta transmisión. Sabemos que hay una expectativa de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere hablar, así que te invitamos a que estés muy conectado allí, muy pendiente de las palabras que se han de compartir, de cada canción, que te unas en ese tiempo de adoración y que también escuches con atención el mensaje de la palabra del Señor, porque es de edificación para tu vida. Así que listos, vamos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, levantando esas manos a Cristo y declarando que Él es el Cordero, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. En las nubes viene Jesús, en las nubes victorioso es el Cordero que fue inmolado, es el Señor. En las nubes viene Jesús, viene el Rey, en las nubes victorioso ha regresado hoy por nosotros. Hosana al Rey. Puedo escuchar una marcha, son ejércitos en fila, son caballos cabalgando, vienen por nosotros. Claro, puedo escuchar una marcha, son ejércitos en fila, son caballos cabalgando, vienen por nosotros. En las nubes viene Jesús, en las nubes victorioso es el Cordero que fue inmolado, es el Señor. En las nubes
regresado hoy por nosotros. Hosana al Rey, en las nubes viene Jesús, en las nubes victorioso es el Cordero que fue inmolado, es el Señor. En las nubes viene Jesús, en las nubes victorioso ha regresado hoy por nosotros. Hosana al Rey. Hijo de David, hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el Señor. Hijo de David, hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el Señor. Hijo de David, decimos, hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Yo quiero que abramos la palabra del Señor en el Salmo 23. El Salmo 23, él estaba orando al Señor y necesitamos una palabra. Y el Señor me decía, el Salmo 23 es muy conocido. A veces hasta no lo sabemos pues de memoria, ¿cierto? Dice, Jehová es mi pastor. Que nosotros entendamos qué es ser un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo quiero que esa palabra es un tiempo de estar declarando esta palabra. Nada me faltará, ni a mí ni a mi familia. Nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y nos vamos a trasladar aquí al versículo 4. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta palabra hoy en día sí es una palabra literal. Porque a donde quiera que tú vas, se siente la muerte. A donde quiera que vamos, a la tienda, donde el vecino, a la ciudad, al pueblo, a cualquier lado donde tú vas, es un espíritu de muerte que hay por todo lado. Y dice la palabra, aunque ande en el valle de muerte, de sombra de muerte, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? No temerá mi corazón, no temeré mal alguno. El temor nos paraliza, el temor nos retiene la bendición, ¿sí? Porque la gente anda pensando, no, pero es que, ¿cómo lo voy a hacer si no sabemos qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda si no tengo para esto, no tengo para lo otro? Pero el Señor te dice, yo soy tu pastor. Y a los que están allí conectados conmigo, el Señor es tu pastor. Y nada te va a faltar, nada. Ni a ti ni a mí nos va a faltar nada. Porque su amor está ahí. Porque Él está ahí. El pastor es el que cuida la oveja. Aún da la vida por las ovejas. Y Él es un buen pastor. Así es de que vamos a sembrar en la casa del Señor. Vamos a dar con alegría. Vamos a dar con gozo. Vamos a dar de lo que Dios nos ha dado.
Aquí no estamos hablando de una cantidad de dinero, lo que Dios te ha dado, lo que tú sabes que le corresponde a Dios, lo que tú sabes que Él debe estar en primer lugar. Entonces vamos a sembrar con alegría y con gozo, como dice la palabra del Señor, sino sabiendo que si Él es mi pastor, si yo le doy a Él, Él me va a dar mucho más de lo que yo espero. Y eso quiero que tú tengas en el corazón. Él te va a dar a ti mucho más de lo que tú esperas. Él te va a sorprender, es lo que yo siento en mi corazón. Dios nos va a sorprender. Este 2021 Dios nos va a sorprender. Todo lo que nos fue quitado, nos será devuelto 7 veces. 7 veces todo lo que el diablo te quitó en este tiempo, todo lo que muchas personas quedaron en quiebra. Yo hablo hoy a esas personas y les digo: Jehová es tu pastor y nada te faltará, y eso que se te quitó te volverá a dar, se te volverá a dar. Así es de que recibamos. Yo quiero que pongamos nuestras manos así proféticamente, las pongamos así y declaremos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Tendré abundancia, tendré abundancia. La abundancia de Dios la llamo, la profetizo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. La profetizo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe allí la provisión del Espíritu sobre tu vida. Abundancia. Hoy estoy alimentando tu fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que yo no veo. Estoy segura que va a venir. Estoy segura que va a venir la provisión sobrenatural. Negocios sobrenaturales. Decisiones sobrenaturales. Puertas abiertas sobrenaturales se van a abrir sobre tu vida. Recíbelo ahí donde estás. Cree en lo que dice la palabra y vamos a sembrar. Y yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte en esta mañana. Señor Jesús, gracias por cada familia que hoy está conectada, las que están aquí presentes y las que están conectadas. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, es inmensurable, Señor. Porque aunque nosotros te dejemos, tú nunca nos dejarás. Porque tú dijiste, Señor, que siempre estarías ahí. Que tú nunca nos dejarías solos, Señor. Y yo bendigo cada familia. Y yo decreto, Señor, y profetizo abundancia, profetizo milagros, cosas sobrenaturales que van a venir de un momento a otro. De un momento a otro va a venir una provisión sobrenatural sobre tu vida. De un momento a otro, porque eso es la fe. Llamar las cosas que no son a existencia. En el nombre de Jesús yo llamo a existencia puertas abiertas sobrenaturales, oportunidades sobrenaturales y bendición sobrenatural sobre la vida de cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bueno es estar esta mañana con ustedes. Podemos pasar y sembrar en la casa del Señor. Esta donación tú la puedes hacer a través de Nequi, que es una cuenta que está abierta. Si tienes alguna inquietud, nos llamas y nosotros te decimos cómo hacerlo, el procedimiento, por Paga Todo, o por la cuenta de la iglesia que está a nombre de la Comunidad Cristiana de Fe. Es una cuenta de ahorros, así es de que te motivo a que lo hagas, a que siembres, a que des, a que motives a otros a dar, porque esto es una bendición para ti y para mí. ¿Cómo pasaron el ayuno de la boca? Súper. Me gustaría escucharlos, de pronto qué experiencia tuvieron. Si quiere alguno pasaría al testimonio y lo necesito, ¿eh? Varias cositas que vivimos como familia, pero muy alegres, un tiempo espectacular. Nos gustó muchísimo cómo lo organizaron, cómo se podía compartir con las demás personas de toda la misión.
Me gustó mucho como esa estructura que hicieron, muy bonito porque se veía como esa unidad, como ese amor entre las personas. Me gustó mucho interactuar con muchos pastores de la misión. Podía ver como ese corazón de humildad, como ese corazón de amor, de servicio. Era como ese espíritu en todos. Era muy bonito. Y específicamente nosotros como familia tuvimos como dos cosas que queremos contar como testimonio. Pues mi mamá ha estado con una amiga de ella por años y con un sobrino de ella ha estado dándoles palabra, les ha hablado del Señor, ha estado ahí pendientes. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a orar por ellos, en la casa donde ellos viven. Y porque hay un muchacho que está bastante enfermo, pero entonces en esta semana ellos nos pidieron oración el día martes por la familia, por la hija de la amiga de mi mamá, porque ella se va de viaje, se iba para Estados Unidos, y por el muchacho que estaba enfermo, viven en la misma casa. Pero la señora reunió a toda la familia. Entonces ese martes tuvimos un tiempo de oración muy bonito. Ese día pues estaba la señora, la mamá, las hijas, los sobrinos, la hermana, y todos, o sea, todos recibieron, sí, y la verdad es que cuando nosotros oramos, vimos cómo ellos recibieron. Ellos decían, se siente la paz, y uno puede como percibir en los rostros de las personas cuando reciben, y veíamos que todos habían recibido, y muy alegres. Entonces les propusimos que si querían iniciar un grupo de oración, un tiempo así, pues más constante, y dijeron que sí. O sea, fue como ver ese fruto de la oración, porque pues si bien mi mamá ya había hecho un trabajo con ellos durante un tiempo, estando ahí pendientes, en esta semana fue cuando como que en ellos se generó esa disposición en el corazón para empezar a tener este grupo y este espacio con ellos. Y lo mismo, mi hermana estaba hablando con un familiar que hace poquito la operaron, se llama Jamie, y ella también, ella inclusive quería venir hace un tiempo, pero creo que en la casa tuvieron COVID, después allá la operaron, pues no se ha podido, pero ella también mi hermana le dijo, venga, ¿por qué no oramos? Y siquiera hacemos un grupo, y ella también muy disponible, dijo, sí, hagámosle de una vez. Entonces ahí nació otro grupo de oración. Entonces estamos mirando a ver cómo manejamos los horarios, porque la idea sí es como poder compartirles a esas personas, orar por ellos, compartirles y conectarlos con la iglesia. Entonces muy contentos porque vemos como en medio de ese tiempo de oración Dios como que derribó muros en las personas y los está haciendo más dispuestos a recibir, como más sensibles, como con ese deseo de conocer más de Dios. Yo veo que el ayuno rompió eso por lo menos en las personas que nosotros hemos venido como compartiendo, y veo que uno de los pastores habló de eso, dijo que este tiempo iba a ser un tiempo donde lo que se había sembrado iba a dar fruto. Entonces también tomamos esa palabra y ya vemos el fruto. Bueno, sí, también recibimos una propuesta de un amigo de poderles colaborar en un equipo de fútbol como técnico, pero entonces ellos ya saben que yo en medio de eso les comparto. Entonces yo veo como también la disposición de ellos, en parte de escuchar o tener como un director técnico, pero también de escuchar la palabra, porque en medio del tiempo que yo compartí con ellos, yo oraba por ellos y cuando había el momento les compartía una palabra. Entonces también veo la disposición en ellos para recibir. Entonces yo siento que vienen tiempos así, y el Señor me dio una palabra el sábado, que era que viene una ola de salvación. Yo empecé a orar por salvación y me llevó a Isaías 51, y en Isaías 51 dice eso, el versículo 5, dice que él envía su justicia y su salvación. Entonces viene una temporada de salvación, lo creemos, lo declaramos y lo decretamos en el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Genial, ¿no? Este tiempo para mí también fue demasiado edificante, o sea, de ver cómo al Señor ahí actuando, lo que decía, visito de pronto varios pastores y ministros de la misión. Entonces muy contentos de verdad
por este tiempo. Creo que marca como un inicio, creo que fue algunas de las enseñanzas tenían que ver con eso, con un comienzo, un nuevo comienzo en nosotros como misión, ¿no? Y la palabra profética que el Señor me daba para la misión estaba muy relacionada con eso, ¿no? De pronto de extendernos a países que antes no habíamos estado, de maneras que antes no lo habíamos hecho, ¿no? Entonces yo veo que viene un tiempo muy especial para la misión y por lo tanto también para nosotros, ¿no? Un tiempo en donde el Señor se va a glorificar. Amén. Bueno, quiero compartirles brevemente, si puedo, una palabra, ¿no? He titulado El poder de la bendición. Entonces, vamos a orar un momento y vamos a tomar este tiempo para compartir. Padre, te agradecemos esta mañana que nos permites estar juntos nuevamente, Señor oh Dios, y compartir de ti, Señor, de tu reino, de las Escrituras, Señor. Es para nosotros un privilegio el venir a tus Escrituras y encontrar todos estos tesoros, Señor, que tú tienes para nosotros, y nosotros con alegría, con gratitud, con gozo, Señor oh Dios, tomamos, Señor oh Dios, de este alimento que trae tu palabra en esta mañana, Señor. Danos corazones mansos, corazones, Señor oh Dios, humildes, dispuestos, sencillos para recibir tu palabra, Señor Jesús, y que entonces la palabra pueda surtir el efecto para lo cual es enviada, Señor oh Dios, pueda surtir ese efecto en nosotros y traer crecimiento y traer descanso y traer dirección, Señor, conforme al propósito de tu Espíritu Santo para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero comenzar definiendo lo que es la bendición y lo que es la maldición. Entonces, la palabra bendición en el hebreo es veraká, ¿sí? Veraká, o algunos dicen veraká, que habla de prosperidad, ¿no? Eso es lo que significa la palabra bendición, o lo que es la palabra bendición en el hebreo. Y significa básicamente bendecir, ¿no? Pero tiene otros significados que ya el Señor, con base a esos significados, les revelará a ustedes en otras escrituras cómo se amoldan, cómo se acomodan esos significados allí. Entonces está bendecir, don, estanque, es veraca, estanque, significa generoso y significa presente, o sea, un presente como un don, ¿cierto? Como un regalo, ¿cierto? Y se usa la palabra veraca o veracá con la palabra barak, ¿no? Que barak significa específicamente bendecir, ¿sí? Eso es lo que significa barak, bendecir. Y en el griego la palabra para bendición es eulogia, ¿no? De donde viene elogiar, ¿no? La palabra elogiar, ¿cierto? Cuando yo elogio a alguien lo estoy bendiciendo, lo estoy alabando, ¿cierto? Y básicamente eulogia significa hablar bien o bendecir, ¿cierto? Bendecir. Dentro de otros significados para eulogia están elegancia del lenguaje, ¿no? O sea, hablar de una manera correcta, ¿cierto? Elogio, ¿no? Como les decía. Y en cuanto a la parte de reverencia, significa adoración también, barak. Y significa pues lo que estamos diciendo, bendición. Y eso implica también consagración, ¿no? La palabra barak también significa consagración, perdón, eulogia, significa consagración. Otro significado es beneficio o generosidad, y otras palabras más que anoté allí, dentro de muchas que había: alabanza, bendecir, bendición, generosamente, generosidad, lisonja, ¿sí? Como palabras suaves que puede hablar una persona a otra. Y eso es lo que significa básicamente la palabra bendición. Ahora la palabra maldición. La palabra maldición en el hebreo es kelalá con Q, ¿cierto? Quiere decir maldecir, maldición o maldito, ¿sí? Se usa de las tres formas, como el verbo y el sustantivo, ¿cierto? La palabra kalal es la palabra maldecir, ¿sí? Kalal, que viene pues de kelalá.
La palabra básica es kalal, maldecir, y específicamente habla de ser ligero, o sea, como ni siquiera pensar para hablar. También habla de ser veloz, o sea, dentro de significados que tiene allí, ser veloz, pequeño, agudo o afilado. Otro significado es ser vil, ¿cierto? De allí se desprenden otros significados como blasfemo, ¿no?, de la palabra kalal, vileza, destruir, ¿no?, dentro de algunas que yo pesqué por ahí, injuriar, liviandad, ¿no?, mal, tener en poco. Me llamó mucho la atención ese significado de maldecir, tener en poco, y otros más que hay allí. En el griego la palabra, ahí es más, parece un trabalenguas, a ver si la puedo decir, katanatsematizo. Memorícenla. Katanatsematizo. Sí, así se lee. ¿Qué significa imprecar? ¿Sí? Imprecar es como maldecir, o sea, como desear el mal, sobre todo como a los enemigos, ¿cierto? ¿No?, como vemos en los salmos, que a veces los salmistas hablan así fuerte contra sus enemigos, ¿no? O sea, los maldicen, ¿cierto? Y lo que llaman las imprecaciones. Habla específicamente de pronunciar maldiciones contra, ¿sí? Entonces esa es la palabra que kalal y la palabra kelalá, maldición. Y en griego es katanatsematizo, y bendiciones barak, beraká o beraka y eulogia. Amén. Entonces eso como para tener una claridad de dónde vienen esas palabras en la Biblia, y hay otras palabras, pues no encontré más en el momento, pero pueden haber en la Biblia más palabras para bendición y maldición. Pero quiero que como que con base a esa definición empecemos nosotros a entender lo que es la bendición y el poder que tiene la bendición y el poder que tienen las palabras. Y el Señor ha traído esto a mi corazón es por precisamente el ayuno de la boca, y que la apóstol Marcela sintió en su corazón que esta es la década de la boca, ¿no? O sea que todos estos 10 años vamos a determinar y a definir muchas cosas de nuestra realidad con lo que hablemos, ¿no? Con lo que hablemos. Es muy importante direccionar nuestra lengua hacia lo que Dios dice. Como dice la palabra en Santiago, la lengua es como el timón de un gran barco, ¿cierto? Pero hacia donde la lengua se dirige, hacia allá se va a dirigir todo el barco, imagínate. O sea, toda tu vida va a estar condicionada por las palabras que dices. O tú mismo te bendices o tú mismo te maldices, ¿sí? Y a veces le echamos la culpa a los demás y no nos acordamos que nosotros mismos nos estamos maldiciendo, ¿no? Entonces es muy importante que podamos tener nuestra lengua sintonizada y alineada con la voluntad de Dios y la palabra del Señor. La importancia de la bendición, vamos a un segundo punto. ¿Cuál es la importancia de la bendición? Entonces la bendición, me gusta esto, transmite el poder y el favor de Dios, ¿no? La bendición transmite el poder y el favor de Dios. Amén. Entonces eso es muy importante, ¿no? O sea, Dios canaliza su poder a través de las bendiciones que nosotros declaramos, ¿no? Las bendiciones, vuelvo a repetir, sobre nosotros mismos, pero también sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestro país, sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos todos los días. Amén. Entonces, allí, de acuerdo a la manera como nosotros desatemos esas palabras sobre estas cosas, así mismo el Señor va a enviar su poder y su favor. Entonces, su favor, que significa su gracia. Amén. Su gracia para lo que hacemos. Y nosotros necesitamos la gracia del Señor. La necesitamos. O sea, como cristianos no podemos vivir sin la gracia del Señor. Amén. Entonces necesitamos de su gracia para que Él pueda canalizar su poder a toda nuestra vida. La bendición es el mecanismo de Dios para alcanzar
nuestra identidad y nuestro destino. Muy importante eso. Amén. La bendición es el mecanismo de Dios para alcanzar nuestra identidad y nuestro destino. Amén. O sea, para lo que fuimos llamados a ser. Amén. Y para, más que todo, quiénes somos. Amén. Entonces, tanto quiénes somos como qué fuimos llamados a hacer. Muy importante, las dos, yo creo que de las dos preguntas más esenciales de toda persona: ¿quién soy y para qué estoy? ¿Cierto? Entonces, la bendición es la manera que Dios usa para que nosotros podamos alcanzar esa identidad, ¿no? La bendición de Dios. Recordemos a Jacob, todo el tiempo persiguiendo la bendición de la primogenitura, la bendición del papá, la bendición, y él todo el tiempo no sabía quién era, ¿sí? No sabía quién era, y la roba, hace todas esas trampas, pasa todas esas cosas tan terribles por años, estuvo huyendo de Saúl, huyendo de su familia, escondiéndose, siendo robando también, ¿cierto? Haciendo un poconón de cosas para luego encontrarse con el Señor en Peniel, ¿no? Que está ahí en Génesis 32, y allí Dios decirle: no, es que tú no eres un engañador, tú eres Israel, tú eres un príncipe del Señor, esa es tu identidad, y has estado huyendo todo el tiempo de tu identidad, de quién eres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la forma en que Dios me da la identidad. Cuando yo no me siento bendecido, cuando yo no creo en la bendición del Señor, pues yo también ando como desorientado. ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy? ¿Cierto? Pero cuando yo recibo la bendición del Señor y empiezo a caminar en su bendición, ¿qué pasa? Ya puedo orientarme y decir: es que esto soy y a esto fui llamado. Amén. Fui llamado a hacer. La identidad y el destino de lo que estamos hablando nos permiten alcanzar nuestro propósito, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo. O sea, si yo sé quién soy y qué fui llamado a hacer, pues eso es lo que voy a hacer y a desarrollar durante toda mi vida, y voy a encontrarme como una persona que está desarrollando un propósito. Amén. Un propósito. Y no hay nada más satisfactorio, como dice una frase, que el deber cumplido, ¿no? Que saber uno que hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas trabajaron, estudiaron, se mataron en la vida, llegan a viejitos y miran hacia atrás y dicen: ¿qué hice? ¿Para qué me sirve todo lo que hice? ¿Cierto? Completamente frustrados y, como dice, llenos de remordimientos, ¿no? Diciendo: pero ¿qué hice con mi vida? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tal vez ganaron muchas cosas en la vida, lograron muchas cosas, nunca se sintieron realizados. ¿Qué me hace sentir a mí realizado? El saber que he cumplido el propósito del Señor. Amén. El propósito de Dios. Esto tal vez lo más importante. La vida en familia construye la bendición como un muro de protección. Eso es muy importante. ¿Qué estamos nosotros edificando como familia? Puede que haya una familia que sea solamente como Javier y Liz, ¿cierto? La pareja. Pero la pareja es fundamental. ¿Qué están edificando ustedes como pareja, ¿cierto? El uno al otro, con las palabras que se están diciendo, ¿cierto? Con las bendiciones que se están declarando el uno al otro, o a veces las maldiciones, ¿cierto? Y entonces, ¿qué están haciendo? Construyendo o destruyendo el muro que debe haber alrededor de ustedes para protegerlos. Amén. Y asimismo cada familia, ¿cierto? Como ustedes, ¿cierto? ¿Qué se están diciendo? ¿Qué están hablando el uno al otro? Ya sea personalmente o a las espaldas, ¿cierto? Que están hablando cosas el uno contra el otro y están destruyendo la protección que debería haber el uno hacia el otro. Amén. Entonces esas bendiciones construyen ese muro. Amén. Entonces uno muchas veces se queja
¿por qué me tocó esto? ¿Por qué el diablo pudo atacarnos de esa manera? ¿Por qué pudo afectarnos así? Y es porque muchas veces el muro está derribado a causa de las maldiciones que yo mismo he venido profiriendo. Amén. Sin la bendición quedaremos desprotegidos e invertiremos nuestro tiempo y energías tratando de protegernos, buscando la protección de una manera donde no está, que no es correcta. Amén. Muchas veces la mujer busca la protección en el esposo, ¿cierto? Y hasta cierto grado el esposo debe brindarla, lógicamente, él es protector de su esposa principalmente, luego de sus hijos, ¿cierto? Pero la protección principal viene del Señor, amén, viene de Dios. Y muchas veces nosotros estamos buscando la protección en un lugar equivocado, ¿no? Como yo de pronto les he contado en otras oportunidades, con mi mamá inconscientemente y sin conocer al Señor, buscaba la protección para ella. Como no la encontró de pronto en el esposo, la buscaba en los hijos, la buscó en mí, la busca en mis hermanas, ¿cierto? Y es equivocado, porque la protección viene del Señor, amén. Aunque, vuelvo y repito, el esposo debe brindar esa protección, ¿cierto? Ese es uno de sus llamados, pero la protección principal es del Señor. Entonces, cuando nosotros no estamos bajo la bendición de Dios, cuando no estamos viviendo correctamente, cuando estamos alejados del Señor, vamos a quedar desprotegidos. Y vuelvo a repetir, vamos a invertir nuestro tiempo y energías tratando de protegernos. ¿Cuántos conocemos personas que viven todo el tiempo como defendiéndose? ¿Sí? Tienen como un mecanismo de defensa para todo, ¿sí? Y no le pueden decir nada cuando ya está con los dos puños levantados, como diciendo, no se meta conmigo porque conmigo va a perder, ¿cierto? Y está dispuesto a pelear todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está buscando la protección todo el tiempo, porque no se siente bendecido, no siente que alguien está al cuidado de él, amén. Pero cuando nosotros sentimos que el Padre está sobre nosotros, nosotros no tenemos necesidad de andar peleando por protegernos, porque hay uno que nos defiende y es el Señor, amén. Entonces ahí es donde empezamos a entender el valor que tiene la bendición, cuando tú y yo nos sentimos bendecidos. Yo les contaba la otra vez cómo entre los judíos, ¿no?, de las familias judías, ellos se sientan a comer y alguien, un judío, contaba cómo el papá de él, todos los viernes en la cena, en la comida de la noche, él se levantaba de la mesa y empezaba a bendecir a sus hijos. Él lo hacía todos los viernes, ¿sí? No era una reunión especial de alguna vez en la vida. Todos los viernes él se levantaba y hijo por hijo empezaba a bendecirlo. Hijo, tú eres esto, tú eres aquello, yo declaro sobre ti tal cosa. Hijo, y son judíos, ¿sí? Porque ellos te entienden el poder que hay en la bendición, ¿no? Y eso yo creo que si nosotros lo practicamos, empezamos a bendecir a la familia, a bendecirnos entre nosotros, eso va a desatar un poder de Dios tremendo, ¿no? Entonces, les comunico eso para que lo hagan, amén, para que puedan practicarlo con las personas que viven contigo. Dios bendijo al hombre desde el principio para que pudiera gobernar, amén. Génesis 1:28 dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Entonces, mira cómo dice el Señor, los bendijo Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué los bendijo? Estaba diciendo, ¿para qué? Para que ellos gobernaran, ¿sí? Para que tuvieran dominio, ¿cierto? Para que señorearan, amén. O sea, para que ejercieran cierto tipo de autoridad, ¿sí? Y Dios te bendice para eso, amén. Y yo como pastor, mi función es
desatar esas bendiciones que tal vez Dios ya ha hablado sobre ti otras veces, ¿cierto? Pero que yo las confirmo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que ustedes se establezcan en una posición de autoridad, porque a veces tendemos a ser muy pasivos, ¿no? A veces leemos esa cita que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nos imaginamos las puertas caminando hacia nosotros y nosotros resistiendo y resistiendo. Las puertas no se mueven, ellas no tienen pies, los pies los tenemos, somos nosotros, los que avanzamos somos nosotros, amén. Y las puertas están esperando es que lleguemos nosotros y las tumbemos, las puertas del Hades, amén. Entonces hay un poder y hay una autoridad en nosotros dada, ¿por qué? Porque somos bendecidos por Dios, amén. Somos bendecidos, y eso es lo que debemos nosotros recibir y agarrar con fuerza, la bendición que Dios nos ha dado. La bendición, más que ser algo material, o sea, más que porque tengo una casa, porque tengo un carro, porque tengo una finca, ay, tan bendecido, más que ser eso, es un recurso espiritual, amén, que me lleva a ser victorioso. O sea, todos los bienes materiales, todas las cosas que tú puedas conseguir, los logros intelectuales, todas las cosas son bendiciones, claro que sí, son manifestaciones de estar bendecido por Dios, amén, de estar bendecido por Dios. Pero si yo pongo mi confianza es en lo que Dios me ha dado, pues me estoy equivocando, porque debo poner mi confianza es en quien lo ha dado, que es Dios, amén. Él es mi confianza, porque Él es quien fue la fuente a través de la cual vino todas esas bendiciones, amén. Entonces esa es la importancia de la bendición, lo que les acabo de decir. Por eso es importante ser bendecidos y entender por qué es que necesitamos ser bendecidos. Y yo declaro que ustedes son bendecidos, amén. Todos nosotros somos bendecidos por el Señor, amén. Y mantente bajo esa bendición, bajo ese favor de Dios, bajo ese poder de Dios. Mantente allí, no te muevas de allí, amén. Dice la palabra en Efesios 1:3 que somos bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales, amén. Bendito sea el Señor que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, amén. Él nos bendijo, o sea, nos ha dado más de lo que nosotros creíamos recibir, amén. Entonces recibamos esa palabra y como que aferrémonos a ella, amén. Afirmémonos en esa palabra. El tercer punto, se titula este tercer punto, causas de la bendición o de la maldición. ¿Qué causa la bendición y qué causa la maldición? ¿No? Entonces, quiero comenzar con las palabras que son muy importantes. Entonces dice, bendecimos o maldecimos con lo que decimos con nuestras palabras. Bendecimos o maldecimos con lo que decimos con las palabras. Y nosotros nos hemos aprendido ese versículo del mundo que dice que las palabras se las lleva el viento. Pero no es un versículo bíblico. No es una frase que está en la Biblia, amén. No se las lleva el viento, porque las palabras no son solo sonidos, sino tienen poder, amén. Tienen muchísimo poder. Dice la palabra en Deuteronomio que el poder de la vida y de la muerte está en lo que decimos, en nuestra boca, en nuestras palabras. Entonces, bendecimos o maldecimos con lo que decimos con nuestras palabras. Las palabras, primero que todo, afectan las emociones. Las palabras afectan las emociones. No sé si les he contado, una vez en mi casa, yo tenía como por ahí unos 13, 14 años, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba mi papá recostado ahí en la cama y yo le empecé a hablar de algo que había aprendido de la palabra. Yo no recuerdo qué era, pero yo estaba muy emocionado por lo que había aprendido en ese momento, y estaba mi papá y mi mamá ahí, y yo les empecé a compartir de lo que había aprendido. Yo tenía como 13 años, 14 años. Yo no fue mucho, o sea, fue como una referencia a algo.
Pero sí recuerdo lo que dijo mi papá, y él me dijo, usted va a ser un predicador. Esa me dijo, uy, usted va a ser un predicador, me dijo así, y a mí me marcó esas palabras, a mí me marcaron, tanto que estoy predicando todavía, ¿cierto? Me marcaron, porque las palabras marcan, ¿sí? Y afectan las emociones, ¿cierto? Y que lo diga la psicóloga Vilma, ¿cierto? Cuánto afectan las emociones, las palabras, ¿sí? Algo que un papá puede decirle a un hijo en algún momento, uy, puede entrar, es como un cuchillo en el corazón, ¿cierto? Y cerrarse en su corazón y decir, entonces, nunca más hace pactos internos y dice, nunca más entonces vuelvo a decir nada, nunca más lo vuelvo a ayudar, nunca más vuelvo a hacer esto, y se cierra completamente por algo que dijo en algún momento el papá, ¿cierto? O la mamá, ¿sí? Porque las palabras tienen poder, ¿sí? ¿Cuántas palabras nos han marcado de un jefe en un trabajo? ¿Sí? ¡Ah, este bruto otra vez! ¿Sí? A mí me marcaron mucho, o bueno, me trataron de marcar mucho mis jefes cuando yo era muy joven. Secularmente trabajaba con personas que no conocían al Señor, y ustedes se imaginan esa boca de ellos, ¿no? Que para todo eso es una palabra correcta y 2 groserías, ¿cierto? O sea, ellos solo hablan con el lenguaje de la vulgaridad, ¿sí? Y como aprendía yo esta semana de las truhanerías, ¿no? Las truhanerías es como el lenguaje obsceno que la persona usa su inteligencia para maquinar cómo decir cosas obscenas. Eso son truhanerías, ¿no? Y necedades, palabras deshonestas que dice Efesios. Pues esas personas eran eso, hablaban de esa manera, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle en todo lo que veía y escuchaba de ellos, pero muchas veces me ofendían, ¿cierto? Trataban de herirme para siempre, y yo tenía que, gracias a Dios, yo ya conocía al Señor y guardaba mi corazón de todo eso y no les prestaba atención. Pero muchos de nosotros hemos sido marcados por palabras que nos han dicho personas, ¿cierto? Profesores, ¿no? Que tuvimos maestros en el colegio, ¿no? ¿Cómo era que le decían a Vilmita cuando llegaba tarde con los demás? Otra vez los Oviedo, ¿cierto? Era que le decían, y a la Vilmita la marcaban, ustedes nunca van a hacer esto, nunca van a progresar, y empiezan a condenar y a maldecir, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, primero que todo, no recibir esas palabras, y en segundo lugar, no decirlas nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos salen a nosotros cuando estamos con ira, se nos salen esas palabras de maldición, puede que con vulgaridades o sin vulgaridades, ¿sí? Pero salen de nuestra boca y están hiriendo personas, amén, están hiriendo personas. Para destruir eso es muy fácil, ¿sí? Construir es lo difícil, ¿no? Construir es muy demorado y a veces tedioso. Construir, levantar algo, cimentar algo, establecer un fundamento, eso es pesado, eso es difícil, pero que vengan a patearlo y destruirlo, eso lo hacen en un momentico, y yo no sé cómo algunos se jactan de destruir, ¿sí? De venir a acabar con las cosas, ¿sí? Eso es muy fácil, ¿cierto? Pero vaya y construya, y nosotros podemos habernos pasado tiempo con nuestras palabras construyendo la identidad en un hijo, construyendo el amor en un cónyuge, pero en un momentico con unas palabras que no tuvimos en mente decir en un momento de ira, destruir todo eso que hemos construido todo ese tiempo y otra vez volver a comenzar, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado con las palabras que estamos diciendo, afectan las emociones, y cuando honramos con nuestras palabras le estamos dando valor a las personas, amén, el valor, y yo creo que es una de las palabras más hermosas que hay en la Biblia, ¿cierto? El valor, la honra, ¿sí? En muchas ocasiones la Biblia se refiere al valor como la honra. Eso es honrar. Cuando dice la palabra honra a tus padres, ¿cierto? Honra a tu papá, a tu mamá, ¿cierto? Porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando dice eso, la palabra está diciendo, dale el valor, dale el valor. Cuando nosotros somos pequeños, sobre todo adolescentes, no le damos valor a los papás, ¿cierto? Porque no saben nada, el que sé soy yo, ¿cierto?
pero poco a poco, mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta todo lo que les costó a ellos construir lo que a nosotros de pronto nos parece poquito. Ah, pero eso lo consigue cualquiera, eso lo hace cualquiera. Vaya, hágalo, hágalo, consígalo usted a ver si es tan fácil, ¿cierto? Y después ya cuando estamos maduros, empezamos a valorar a los papás y cada palabra que nos dijeron. ¿Tú crees que lo que me dijo mi papá esa vez lo valoré en ese momento como lo valoro ahora? No, en ese momento para mí, uy, tan chévere, pero yo me acuerdo ahorita y uy, cobra un valor tremendo, ¿cierto? Es muy fácil cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, como les decía en otra oportunidad, alguien en la calle maldecirnos y decirnos un poco de cosas, pues eso ni le ponemos cuidado, pero cuando lo hace un papá o una mamá o una autoridad, eso sí pesa. Amén. Cuando esas palabras vienen de una persona que nosotros hemos respetado y que nosotros la estimamos, uy, eso es lo que da duro, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Las palabras que fueron dichas por aquellas personas que para nosotros tienen valor. Cuando honramos con nuestras palabras, le estamos dando valor a las personas. Y al ser valorada una persona, esa persona descubre su propósito y su identidad en Cristo. Es tremendo, ¿no? Cuando es valorada la persona. Pensemos en personas de la Biblia, ¿no? Que de pronto escucharon una palabra y por esa palabra asumieron una situación o asumieron una posición diferente frente a la vida. Amén. Yo recuerdo y me encanta mucho el pasaje de Génesis 49, donde Jacob bendice a sus hijos, ¿no? Bendice a sus hijos. Y uno por uno es tomado por el Espíritu y empieza a profetizar sobre ellos. Benjamín, tú vas a hacer esto. Aser, tú vas a hacer tal cosa. Gad, tú vas a hacer tal cosa. José, Judá, Manasés, hasta sus nietos, ¿cierto? A Efraín y a Manasés, los hijos de José, ¿cierto? Y vemos cómo esas palabras empoderaron a esos muchachos. ¿Y qué pasó? Llegaron a hacer lo que Jacob profetizó. Y cada uno de esos muchachos se convirtió en una tribu de miles de personas que tuvieron el rasgo que su papá dijo desde el principio que ellos iban a tener. Tremendo. Eso es impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí entre paréntesis, tus palabras afectan tus generaciones. Tus palabras afectan tu descendencia. La gente que nace después de ti es afectada por lo que dices. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu boca? Haz que salga bendición. Profetiza, profetiza. Para eso te dio el Señor la bendición de gobernar, de dominar, no para ser arbitrario, ¿cierto? No para ser déspota, ¿cierto? Y para enseñorearte sobre los hombres y dominarlos a la fuerza y humillarlos. Porque tristemente, cuando muchas personas llegan a tener poder, llegan a tener cierto grado de influencia y autoridad, lo que hacen es ser autoritarios y ser déspotas, ser ofensivos con la gente que está bajo su autoridad y empezar a mirar cómo saca más de ellos en lugar de cómo saca más de él para ellos. Amén. Entonces tú y yo debemos aprender a manejar la autoridad, porque Dios les va a dar a todos ustedes autoridad. Ya se las ha dado, pero la va a incrementar. Como estaba diciendo Edwin en este momento, a mí me parece es el despertar de algo muy importante que va a empezar en la iglesia, todos estos grupos, ¿cierto? Y ustedes van a empezar a ver lo que es tener autoridad, pero ahí es donde deben empezar a manejar la autoridad. ¿Cómo? Bendiciendo y no maldiciendo. La gente que llega a ustedes, mucha gente, como hemos visto nosotros a lo largo de todo este tiempo, algunos no son tan agradecidos, ¿cierto? Algunos no le devuelven a uno con bien el bien que uno les hizo, sino con mal, y hasta salen maldiciéndolo a uno y hablando. Bueno, los bendecimos, devuelve bendición por maldición. Amén. Yo me acuerdo una vez algo que leía o escuchaba en algún lado sobre las dos Alemanias, cuando existía Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿cierto? Y Alemania Oriental era la Alemania comunista, ¿cierto?
y la Alemania otra era la Alemania demócrata, ¿cierto? Que practicaban la democracia, ¿cierto? Y durante ese tiempo que existió ese muro entre las dos Alemanias, una vez de la Alemania oriental vinieron a la frontera de la Alemania occidental con camiones y empezaron a derramar un montón de basura, un montón de basura hacia Alemania democrática, hacia la occidental, ¿cierto? Empezaron a derramar y vaciaron esos camiones de basura ahí. Imagínate que sintieron los que estaban al otro lado, ganas de todo, ¿cierto? De devolverles. Entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? Llenaron camiones de mercados y se los llevaron a la Alemania oriental. Y entonces solo les dijeron, cada uno da de lo que tiene. Yo creo que fue la mejor venganza, ¿cierto? Devolver bien por mal. Amén. Y cuando tú, dice la palabra, bendices al que te ofende, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Lo haces poner colorado, ¿sí? Y qué pena yo esto que hice con él, y mira lo que esta persona sale a hacer conmigo. Amén. Entonces siempre tener nosotros, ¿qué? Bendición. Bendición, a eso fuimos llamados, a bendecir. Lo más importante para mí debe ser que Dios me ama. Amén. Que Dios me ama. Y eso es lo que hace la diferencia. Amén. ¿Y cuánto sentimos el amor del Señor? Sentimos que Dios nos ama. Entonces, ¿qué debemos temer? ¿Cierto? No retengas en tu boca una bendición para nadie. Yo me acuerdo una vez que venía del centro, venía de dejar a Juanito en donde estaba estudiando, y me subí en la buseta y venía yo en el puesto de adelante cuando se subió un muchacho a pedir, normal, ¿no? Pero lo veía yo como consumido por la droga y en una mala condición, y yo acababa de salir del grupo que tenía en el centro, ¿no? Ese grupo que estaba manejando, y traía una Biblia, me quedaba. Entonces yo lo senté ahí y le di la Biblia, ¿no? Y le dije, mira, yo te doy algo que es más valioso que cualquier cosa que te podría dar. El dinero no te va a satisfacer, lo que te va a satisfacer, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ese muchacho lo recibió con un gusto tan grande. Yo lo veía a él como tan sorprendido y porque la Biblia venía de las rojas, ¿no? Las que hemos tenido aquí empacada y todo. Entonces él se sintió honrado, valorado, amén, como que estaba dándole algo digno de una persona, porque las personas no merecen estar en condición de indigencia. Las personas no merecen estar en esa situación. Y yo tal vez, uno dice, que se lo buscaron, que son rebeldes. Sí, pero si podemos bendecirlos, si podemos decirles que Dios les dio un valor desde antes de la fundación del mundo, que ellos merecen una situación diferente de vida, yo creo que eso los alienta. Algunas veces yo he visto personas que nosotros les decimos esas cosas en la calle y ellos se ponen a llorar, porque nadie les dice eso. Todos los sacan a patada y les dicen, ustedes no sirven para nada, y antes quítese de aquí porque me va a robar, ¿cierto? Tengamos palabras de bendición, porque si Dios te amó como tú eras, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, no importa cómo esté en este momento. El retener la bendición por negligencia, esto es muy importante, el retener la bendición por negligencia le impide a otro ser soltado en su destino. Y eso hablo sobre todo a los papás, ¿no? Cuando somos papás y nosotros estamos con ellos, con nuestros hijos, viviendo todos los días, y a veces yo le he preguntado, o con Vilmita le hemos preguntado a personas que han estado con nosotros en consejería, ¿alguna vez tu papá te dijo que te amaba? No, nunca, que yo me acuerdo, no. ¿Te abrazó, te besó? No, jamás tuvo esas expresiones. De pronto lo creía impropio de él hacer eso con nosotros, sobre todo con los varones, ¿cierto? Porque no, eso como me queda mal hacer eso, ¿cierto?
¿Y qué está haciendo a causa de su negligencia? Negándole el destino a ese hijo, cuando pudo decirle la bendición que él podría llegar a ser. Tú nunca retengas las bendiciones que tengas en tus labios para las personas. Y hablo no solo de hijos biológicos, sino hijos espirituales también. Amén. Y yo, en la medida que puedo, me meto con el Señor y le pregunto por ustedes y busco esa bendición para ustedes. Y ustedes han escuchado de mis labios bendiciones para sus vidas, porque les amo, pero Dios les ama mucho más. Amén. Y yo no quiero que por mi negligencia o por mi pena o por mi temor deje de decirle las cosas que ustedes merecen escuchar, que tal vez de nadie más las van a escuchar. Amén. Y declaro eso sobre sus vidas, y así declárenlo sobre sus hijos espirituales. Declárenlos. Yo cuando veo una persona, veo sobre esa persona que Dios tiene algo que quiere hacer, ¿cierto? Y es bueno decírselo, sin necesidad de entrar en una manera mística, sino de una forma sencilla. Decirle: tú eres llamado a ser bendecido por esto y por esto y por esto. El Señor dice esto de ti, y amén, amén. Y poder soltar esas bendiciones sobre las personas, porque las personas necesitan ser bendecidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos sufriendo hoy en día en Colombia y el mundo? La falta de amor, la falta de paternidad, la falta de gente que venga y estimule a los otros y les diga que tienen un destino de parte del Señor. Amén. El deshonrar a los padres acarrea maldición, eso lo sabemos. Amén. Entonces son cosas que nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Bueno, yo creo que dejamos ahí, ¿cierto? Dejemos ahí para no alargarnos más. Seguimos con bendecimos o maldecimos con nuestras acciones, pero eso lo vamos a seguir viendo entonces en 8 días, ¿no? Vamos a orar, amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar un momento y vamos a decirle al Señor, confesarle si han habido palabras de maldición. Si el Espíritu Santo te trae alguna de esas palabras a tu mente, si has hablado mal en contra de tu esposa, tu esposo, si has hablado mal en contra de tus hermanos ahí, los que estamos aquí esta mañana, si has hablado mal, empieza a confesarlo delante del Señor, porque muchas veces las relaciones se rompen por causa de las palabras, por causa de las malas palabras, y se rompen relaciones que son muy valiosas. No debemos darnos el lujo de romper buenas relaciones. Eso es un lujo que no nos podemos dar, mucho menos con nuestra familia. Aleluya, aleluya. Deja que el Espíritu Santo ponga en tu corazón por qué debes orar. Deja que el Espíritu Santo te convenza, te convenza. No yo, no mis palabras, sino las palabras del Señor a tu corazón. Y si tú reconoces algo que el Espíritu empieza a hablarte allí, decís: Señor, he faltado en esto, perdóname porque le dije a mi hermano estas palabras, le dije a mi hermana tales palabras, le dije a mi esposo, a mi esposa estas palabras. Un momento de ira, en un momento que no estaba ni siquiera midiendo lo que estaba diciendo. Perdóname, Señor, me arrepiento de esta manera de proceder. Yo no debía hacer esto. Perdóname, Señor, perdona. Y allí el Señor con su sangre empieza a limpiar nuestros corazones, empieza a limpiar nuestras bocas de esas malas palabras, de esas palabras de maldición, de esas palabras que han deshonrado a la otra persona. Sí, y muchas veces sin nosotros proponernos, lo hemos hecho. A veces con nuestros padres, porque no son el papá o la mamá que nosotros queríamos que fueran y los hemos maldecido. Perdónanos, Señor, oh Dios, por actuar de esa manera. No lo justificamos. Así ellos no hayan procedido bien, Señor, no era correcto que nosotros procediéramos igual, sino que teníamos que bendecir, devolver con bendición cualquier maldición, Señor. Y hoy nos arrepentimos, Señor, y hoy traemos todas estas acciones delante de ti, todas estas palabras equivocadas de maldición, las traemos delante de ti, Señor, oh Dios, y te pedimos: límpianos, Señor, de todas esas palabras. Ese es el tiempo de la boca. Ese es el tiempo de hablar bien.
Este es el tiempo de alinear nuestra boca con la boca de Dios, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Y quiero alinear ahora mi boca con Dios. Dile al Señor, yo quiero alinear mi hablar contigo. Como tú hablas, yo quiero hablar. Como tú dices, yo quiero decir. Como tú declaras, yo quiero declarar, Señor, oh Dios. Como tú estableces con tu boca, como tú hablas desde el trono, así yo quiero, Señor, oh Dios, hablar aquí y que se haga tu voluntad, Señor, que se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra, se haga aquí en mi casa, se haga aquí en mi ciudad, Señor, oh Dios. No quiero seguir maldiciendo más. Perdóname, me arrepiento de toda palabra de maldición hacia mis familiares, toda palabra de maldición hacia el gobierno, hacia el que está en la presidencia, el que está en la alcaldía. Oh Señor, perdóname por hablar mal, Señor, oh Dios, por hablar, Señor, sin medir lo que estoy diciendo, Señor. Quiero bendecir con mis labios, Señor. Yo reconozco que no lo he hecho todo el tiempo y quiero hacerlo, quiero hacerlo. Quiero alinearme con tu voluntad, Señor Jesús. Y aquí vengo, Señor. Oh Padre, dile al Señor, Señor, así como tú enviaste un ángel a que quemara los labios de Isaías, Señor, oh Dios. Así, con esos carbones encendidos que vienen de tu altar, quema mis labios, Señor, oh Dios. Que sean santificados, que sean purificados por el fuego de tu Espíritu Santo. Purifica mi hablar, Señor, oh Dios. Purifícame, Señor Jesús. Que mis labios sean purificados y limpiados. Ahora, deja que el Espíritu Santo limpie tu hablar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Puede que tú no seas una persona de vulgaridades, puede que no seas una persona mal hablada, pero sí de pronto has hablado maldiciones sin proponértelo. Dile, Señor, límpiame de esta manera de hablar. A veces hacia las personas que creo que no merecen respeto o valor. Señor, perdóname, Señor, oh Dios. Yo me arrepiento de esa actitud de mi corazón, Señor. Porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca, Señor. Y si estoy hablando eso es porque estoy lleno en mi corazón de eso. De esa clase de actitudes, de esa clase de cosas en mi corazón tan negativas, que no son tuyas, Señor. Hoy límpiame, Señor. Limpia mi corazón para que mi palabra sea sazonada, para que mi palabra sea una palabra llena de gracia, para que mi palabra sea de bendición para los que me escuchan, Señor. Yo quiero hablar como tú hablas, Señor, porque todo lo que tú me hablas me bendice, todo lo que tú me hablas me levanta, todo lo que tú me hablas, Señor, me es de beneficio. Así quiero hablar, de modo que pueda beneficiar a todos los que están a mi alrededor cuando hablo, Señor. Que lo que hable edifique, que lo que hable enriquezca a los demás, Señor. Sea bueno para todos los que escuchan, Señor. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, en este lugar. Les bendigo con palabras de bendición, Señor, oh Dios. Les bendigo, Señor, con un ministerio, cada uno que use sus palabras, Señor, oh Dios, como dice tu palabra, como pluma de escribiente, Señor, oh Dios. Así sean sus bocas, como pluma de escribiente, muy ligero, como alguien que habla, Señor, bendiciones de una manera, Señor, oh Dios, que no se puede detener, de una manera que enriquece a los demás, de una manera que edifica, que bendice. Así sean sus palabras, llenas de tu gracia, Señor, y de tu bendición. Te agradecemos por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, por levantarnos. Tú nos entiendes, pero también nos corriges para que podamos, Señor, alinearnos nuevamente en tu camino y hacer tu voluntad. Te agradecemos en esta mañana por este tiempo precioso que tú nos permites tener, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, dejo esa palabra en sus corazones, ¿no? Cuidarnos de cómo hablar. Amén. Cómo hablar. Bueno, les bendigo, mis hermanos, y démonos un abracito. Bendecimos a todos los que están allí en la transmisión y les esperamos en 8 días.